Buenas tardes, Dios les bendiga. Son bienvenidos todos al Ministerio Evangelístico para las Naciones. Queremos compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. ¿Qué le parece si vamos a Romanos, el capítulo número 12, versículo 5? Leamos la palabra del Señor. Dice allí: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Incline su rostro y vamos a hacer una oración. Dios soberano, grande, majestuoso, en este día, Padre, venimos delante de ti, Señor, para presentar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestro espíritu, Señor, para que tú, Dios mío, nos hables a través de tu palabra. Ministranos, Señor Jesucristo. Sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones y poniendo en nosotros el querer como el hacer de buena voluntad. Dios mío, que tu palabra haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy día vamos a hablar acerca del trabajo en equipo. Siempre que la iglesia se propone crecer, avanzar, necesariamente debemos pensar en un trabajo de colaboración mutua entre todos. No podemos ser islas en la iglesia. No podemos aislarnos, estar solos y pretender traer la presencia de Dios a la congregación. Debemos necesariamente trabajar en compañerismo, en unidad. Entonces, por eso vamos a mirar hoy día lo que es trabajar en equipo. Hace algunos años atrás yo leí un programa acerca de unos gansos silvestres que volaban formando una V mayúscula, una V corta mayúscula. Y justo en el ángulo, en el punto donde se juntan las dos líneas de la V, en el ángulo se ubicaban los gansos más fuertes. Aquellos que tal vez eran más viejos, tenían más experiencia, porque ellos tenían que cortar el viento, ve así. Entonces ellos son los que tenían que ir cortando el viento y eran los que estaban ubicados en el lugar donde había máxima presión, donde el peligro era mayor. Entonces ahí ubicaban a los gansos más fuertes y por las orillas también. Y por dentro iban ubicados los gansos más débiles y los más pequeños iban casi al final, siempre resguardados por los más fuertes por los lados. Pero de manera estratégica, ellos ahorraban energía, ahorraban trabajo, ahorraban tiempo. Y es de la misma manera que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos trabajar en equipo para ahorrar energía, fuerza, tiempo y evitar mucho desgaste y avanzar realmente en la obra del Señor. En el versículo 5 que leíamos, dice ahí: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La primera cosa que nosotros debemos entender como iglesia es que somos un cuerpo. La cabeza es Cristo y nosotros somos los miembros, como el cuerpo tuyo. Tú tienes una cabeza y tienes un cuerpo con muchos miembros, brazos, piernas, uñas, dedos, el corazón, el hígado, los intestinos, etc. Todos ellos son miembros, partes de tu cuerpo. Y de la misma manera la iglesia. Nosotros hemos sido plantados en una iglesia local, donde allí tú debes servir y trabajar para una visión, para una misión. Pero necesitamos entonces reconocer en primer lugar que somos parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, como iglesia en general y como iglesias locales.
Somos parte de un cuerpo donde hemos sido plantados. Y debemos reconocer que dependemos totalmente de la cabeza que es Cristo. Dependemos totalmente del Señor para poder funcionar. Si yo soy el brazo derecho y me corto del cuerpo, me voy a morir. Me voy a morir. Necesito estar conectado a la cabeza que es Cristo, unido, entrelazado al resto de los miembros de mi cuerpo. ¿Me entiende? Entonces, lo que nosotros debemos en primer lugar hacer si queremos trabajar como equipo y funcionar es depender del Señor, reconocer que el Señor nos sacó del mundo, de la perdición, de la cantera donde estábamos en bruto y nos ha traído a sus pies, nos ha limpiado, nos ha lavado con su sangre preciosa. Y es ahora que nosotros podemos servir al Señor como nuevas criaturas, dependientes en totalidad de Él. Si un día nos alejamos, nos apartamos de Él, entonces ya no valimos. Necesitamos estar en plena comunión con el Señor cada día de nuestra vida y reconocer que por gracia somos lo que somos, que no lo merecíamos. Y Cristo pagó el precio de nuestro pecado y de nuestra maldad. Es eso lo que nosotros debemos siempre tener claro. El Señor nos ha traído a sus pies, iglesia. Él nos trajo con lazos de amor y de misericordia. Si nosotros entendemos eso realmente en nuestro corazón, que es por gracia, no por nuestros méritos, que somos imperfectos y siempre lo seremos humanamente hablando, entonces podremos amar al otro, podremos perdonarlo, porque para trabajar en equipo nosotros continuamente debemos ejercitar el perdón entre nosotros. Habrá ofensas, habrá roces, porque los van a ver, pero es ahí donde nosotros inmediatamente debemos perdonar y sanar nuestros corazones. Aprender a perdonar 70 veces 7 y amarnos por encima de las diferencias que tengamos. Porque somos todos diferentes. Usted no pretenda que sus hermanos piensen igual a usted y se muevan igual que usted y hagan lo mismo que usted hace. Eso es una mentira y un engaño. Nosotros debemos aprender que somos todos diferentes. La uña del dedo chico del pie es diferente a la uña del dedo grande del pie. Una mano es diferente de un pie. Entonces no pretendamos ser iguales a los otros o tener la misma función, porque somos diferentes. Solo la gracia, el amor, el perdón del Señor nos permiten a nosotros amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Porque el que conoce a Cristo está revestido de amor, porque Jesús es amor. Entonces necesariamente debemos hacer entrar a Jesús en nuestro corazón si nosotros pretendemos poder trabajar como equipo y salir adelante en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Entender esas diferencias, pero por encima de ellas nosotros amar, perdonar y entender que necesitamos esos complementos, esas diferencias de las demás personas. Esa es la primera cosa que nosotros debemos entender. En Éxodo 32, el 26, cuando nosotros vamos a esa escritura, encontramos que Moisés subió al monte y allí él tuvo una hermosa revelación de Dios. Le fue revelada la ley de Jehová. El Señor escribió la ley de Jehová en las tablas y Moisés bajó con ese mensaje para el pueblo de Dios en ese tiempo. Pero cuando él descendió del cerro, se encontró del monte, se encontró con que el pueblo de Israel había pecado, se había ido tras dioses ajenos, se habían construido un becerro de oro para adorarlo. ¿Por qué?
porque según ellos Moisés tardaba demasiado. Y entonces inmediatamente, porque no veían a su líder, porque no estaba, porque tardaba un poco, se desenfocaron y perdieron de vista el objetivo de sus vidas. Y entonces se construyeron dioses para adorar, dioses paganos. Y entonces Moisés, cuando descendió, les dijo a ellos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo, dijo Moisés. Y la única tribu que se juntó a él fue la tribu de Leví. Ellos decidieron servir al Señor junto a Moisés. Decidieron negarse a sí mismos, dejar el egoísmo, la codicia, la avaricia, el pecado, la idolatría y volverse a Jehová. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Al llamado de Dios, venir, seguir al Señor y dejar todo eso que nos movía en la vida vieja, los celos, las contiendas, las iras, la envidia entre nosotros, y rendir nuestro corazón, depender en totalidad del Señor, reconocerle a Él como Señor y Salvador. Esta tribu de Leví se consagró al Señor y decidió organizarse, disciplinarse, obedecer a la autoridad espiritual, a Moisés en este caso, y servir al Señor todos los días de su vida, porque así fue la tribu. No era que hoy domingo me pongo la máscara y voy y sirvo al Señor ahí sentadito como una oveja, pero en el corazón sigue siendo un lobo rapaz. Nosotros debemos reconocer que sin el Señor no somos nada, en primer lugar, como lo hizo esta tribu. Reconocieron, dejaron su vida vieja y se apartaron en totalidad para seguir al Señor, para depender de Él continuamente todos los días de su vida. Se organizaron para trabajar en equipo. Y si nosotros vamos a la Biblia en el Éxodo, vamos a ver que ellos estaban bien organizados. En Números 3 y 4 encontramos en realidad cómo ellos se organizaron en grupos. Esta tribu se dividió en tres: Gersón, Coat y Merari, y se distribuyeron el trabajo del tabernáculo. Unos se ubicaron al norte, otros al sur, otros al este y otros al oeste del tabernáculo. Y cuando había que moverlo, cada uno de ellos tenía una labor específica. Por ejemplo, la tribu de Gersón tenía a cargo mover el tabernáculo en sí, la tienda, la cubierta, las cortinas. Los de Coat tenían a cargo el arca, la mesa, el candelero, los altares, utensilios, velos, etc. Ellos tenían que mover eso. Y la tribu de Merari tenía a cargo las tablas, las barras, las columnas. Moisés y Aarón, ellos se encargaban de cubrir todo eso porque los demás no podían tocar esas cosas santas. Y entonces cuando estaban cubiertas y puestos los palos, las barras para trasladar eso, porque ponían barras debajo de eso y trasladaban en barras todos esos utensilios, todas esas cosas. Y entonces Moisés y Aarón cubrían eso y entonces las otras tribus las trasladaban, instalaban eso cuando se movían de un lugar a otro e iban avanzando. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Siempre para darle la gloria a Dios. Se unieron, trabajaron en equipo, iglesia, y eso es lo que el Señor quiere para traer la gloria de Dios. Porque los levitas se santificaron, se
se apartaron del mundo, dejaron el pecado, los celos, la codicia y decidieron trabajar como familia, como equipo, para traer la gloria de Dios al tabernáculo. Y era la gloria de Dios que descendía a ese lugar, la Shekinah. Y era la gloria de Dios que los dirigía a ellos. Por eso es importante trabajar en equipo, porque si trabajamos unidos como un solo hombre, vamos a traer la gloria de Dios a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestra congregación, a nuestras ciudades, a nuestras naciones y donde quiera que el Señor nos envíe. Por eso es importante trabajar en equipo, iglesia. En segundo lugar, nosotros debemos tener clara la meta que estamos queriendo alcanzar, la misión que tenemos en esta tierra, la visión que tenemos. En Mateo 28, el 19 dice: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nosotros, nuestra misión es hacer discípulos a las naciones, bautizarlos, enseñarles la palabra del Señor que nos ha sido delegada a través de la Biblia por los apóstoles. Pero ¿para qué finalmente? Para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Esa es nuestra meta final, nuestro sueño, nuestra visión, es que Dios, el corazón de Dios, se sienta contento con nosotros, se sienta alabado, bendecido y glorificado. Si nosotros no trabajamos para esa visión, con esa misión y visión, iglesia, nosotros nunca haremos lo que agrada a Dios. Siempre que nosotros nos unimos para trabajar en la iglesia y hacer algo, debe ser hecho para darle gloria, honra y alabanza al Señor finalmente. Así sea que tú barras el piso, que limpies los baños, así sea, iglesia, que tú te pares en el altar, eso no es para ser visto ni por apariencias, por aparentar, es para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Siempre eso, nosotros no debemos perder de vista para qué hemos sido llamados y a qué hemos venido a este mundo, a darle gloria al Señor. Cuando se construía la catedral de San Paul, los turistas pasaban por allí y preguntaban a los que estaban construyendo la catedral de San Paul que qué estaban haciendo. Y entonces uno de ellos respondió: yo estoy aquí picando piedras. A otro se le preguntó: ¿por qué estás aquí tú? Y él dijo: yo estoy aquí para ganar 20 chelines semanales. Finalmente se le preguntó a otro: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Y él dijo: porque yo estoy construyendo una catedral, la catedral de San Pablo o de San Paul. Él tenía clarísima la visión. Es importante que así tú estés picando piedras, sepas para qué son esas piedras, que nunca pierdas de vista el blanco, el objetivo final, iglesia, que es darle gloria, honra y alabanza al Señor, traer el reino de Dios a esta tierra. Darle gloria a Dios. Si yo voy a predicarle a alguien y voy a hacer discípulos a las naciones, ¿para qué lo hago? Para darme gloria a mí mismo y para decir: oh, que soy bacán, he ganado a cientos, a miles. No, señores, para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Nosotros debemos tener clara la meta, la visión. Una vez se le preguntó a alguien: oye, ¿y por qué tú llegas a la 1 de la tarde a la iglesia
si la reunión empieza a las 2:30 de la tarde? Una persona dijo, porque el pastor nos dijo que teníamos que llegar a esa hora. Otra persona dijo, es que la pastora nos citó para hacer algunas cosas antes. Pero otro dijo, porque nosotros llegamos a la 1 de la tarde, porque tenemos que orar, tenemos que santificarnos, tenemos que consagrarnos, porque en nuestras manos recae la responsabilidad de traer la presencia de Dios a la congregación, para que haya salvación, sanidad, redención y para que muchos sean sacados de las tinieblas y de las cárceles de oscuridad donde están prisioneros del enemigo. Gloria a Dios, porque finalmente eso es lo que da gloria, honra y alabanza al Señor. Debemos tener las cosas claras, siempre, nunca perder de vista para qué y para quién hacemos las cosas. Porque cuando creemos que estamos sirviendo a pastores y a gente, estamos equivocados. Estamos sirviendo al Dios vivo y dándole gloria a Él por cada cosa, así sea lo más pequeño que hagamos dentro de la congregación. Es para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Yo recuerdo cuando yo comencé en los caminos del Señor, no sabía hacer nada. Y me ofrecí para lavarle la ropa con la que predicaba el pastor, que usaba una ropa especial. Me ofrecí para lavarle semanalmente esa ropa. Era estudiante de la universidad, pero yo quería servir y no sabía qué podía hacer para el Señor. Y le dije, mire, yo no sé hacer nada, no conozco la Biblia, no sé, pienso que no tengo ningún don ni talento, pero quiero ofrecer esto para dar gloria, honra y alabanza al Señor. Hice eso por mucho tiempo y Dios me bendijo, porque lo hacía para Él, para darle gloria, honra y alabanza a su nombre, sin esperar nada a cambio del hombre. ¿Me entiende? Eso es realmente lo que nosotros debemos hacer, por pequeño que sea lo que hagamos. Hacerlo todo para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Nunca pierdas de vista para quién haces las cosas. Si tú oras, no es para ser visto, para que digan, oh, qué bacán, ora 1 hora, 2 horas al día. No, nosotros debemos hacer todo eso para darle gloria a Dios, para encontrarnos con el Señor, para que Él sea levantado, para que Él sea conocido por el mundo. Cuando Pablo desarrolló su ministerio aquí en la tierra, el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor que él tenía una meta que era llegar a Roma. Pero ¿usted cree que él quería ir a Roma para visitar allí el Coliseo, para las ruinas, para esto, para lo otro? No, el apóstol Pablo no quería ir a Roma para un viaje de placer. Él quería ir para predicarle a los gentiles. Y el costo que él tuvo que pagar para llegar a ese lugar fue altísimo. Hubo lugares donde él fue, donde había milagros y gloriosas cosas que él hubiera podido decir, yo me quedo aquí, porque aquí hay milagros, maravillas y cosas grandes y me siento confortable. Pero no, él tenía en mente el llamado que Dios le había hecho a predicarle a los gentiles, a Roma. Y el costo que fuera, él estaba dispuesto a pagarlo. ¿Por qué? Porque no servía a su carne, servía al Dios vivo, porque él lo que quería finalmente era darle la gloria a Dios. ¿Y sabe cómo llegó a Roma? Encadenado, como un reo. Así llegó a Roma. Pero logró llegar al lugar
de su asignación divina y hacer lo que Dios tenía planeado para su vida. Él nunca perdió de vista al blanco, el objetivo de su vida. Nunca, ni en los mejores momentos, ni cuando fue apedreado, ni cuando fue dado por muerto. En ningún momento de ahí se levantó y siguió adelante. Pero a nosotros alguien nos mira feo y yo me salgo de la iglesia porque me miraron feo, no me botaron los chanchitos, no me hicieron caso, no me celebraron el cumpleaños, yo me voy. Ahí yo no tengo nada que hacer. Pierden de vista la meta, el objetivo de nuestra vida, iglesia, que es morir a nosotros mismos, rendirnos de verdad y servir al Dios Todopoderoso. Eso es nuestro llamado. Nuestro llamado no es obedecer a la carne, a nuestro ego, a nuestro yo. Es rendirnos, es morir a nosotros mismos. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Es necesario que yo mengüe, que la Lorena mengüe, que mi yo muera, sea aplastado para que Cristo crezca en mí y lo que vea el mundo sea Cristo, no a una mujer allí. ¿Me entiendes? Nunca pierdas de vista el blanco. Nunca pierdas el objetivo en tu vida. Hay mucha gente que se para en los altares por aparentar, para decir, yo hago esto, yo hago lo otro, y muchas cosas, y porque no les ponen en algo, se resienten y se van de las iglesias, porque no han aprendido a servir al Dios vivo. Porque miran a las personas, a los hombres, miran las circunstancias, pero han perdido de vista el blanco, la visión, la misión que tenemos como hijos de Dios aquí en la tierra, de trabajar unidos para traer la presencia de Dios, para darle gloria y honra a su nombre. Se vuelven igual que los fariseos, hipócritas. Mucha gente. Por eso nosotros vamos a iglesias que están muertas, no hay presencia de Dios, no hay milagros, no hay sanidades, no hay conversiones. ¿Por qué? Porque viven de apariencias, de máscaras. Sus corazones están llenos de amargura. Pasan años que se las dan de que están bien, de que son fieles, tratando de engañar a pastores y hermanos de las congregaciones. Pero sus corazones están llenos de ofensas, de amargura y de rebeldía. Despojémonos de la carne, iglesia, despojémonos de las apariencias, porque de lo contrario vamos a ser iguales o peores que los fariseos, que por fuera eran blanquitos, como sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban podridos, hedían por el pecado que llevaban escondido. Dejemos la hipocresía y seamos genuinos, iglesia. Dejemos que nuestro corazón sea vaciado de nosotros mismos, vaciado de nuestro pecado, vaciado de nuestro ego, para que el Señor lo pueda llenar y traer su presencia a nosotros y podamos realmente darle la gloria a Él con todo lo que hagamos, así sea el detalle más pequeño dentro de la congregación. Pero si lo hacemos para Dios, iglesia, vamos a traer la bendición de Dios no solo a nuestras vidas, sino a nuestros corazones, a toda la congregación y a nuestras familias y a todas las personas que nos rodean. En tercer lugar, en el versículo 6 del pasaje que leíamos al comienzo de Romanos 12, si vamos al versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, dedíquese a la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Con alegría, iglesia. Nosotros debemos hacer las cosas para Dios.
reconociéndole siempre a Él en nuestro corazón. Pero también nosotros debemos entender que debemos poner todos nuestros dones y talentos al servicio de Dios. Así sea que usted diga: yo no sé hacer nada más que limpiar el piso. Ponga ese don, ese talento, ese don de servir a los pies de Cristo. Y si usted es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Yo nunca jamás imaginé que yo podría llegar a ser una pastora, una mujer que iba a edificar a muchas personas con la palabra de Dios, porque a mí me temblaban las cañuelas cuando testificaba, cuando me paraba en público, así fuera cualquier cosa, me temblaban las cañuelas, como siempre digo yo, me ponía muy nerviosa y todavía, pero el Señor me ha dado dominio propio ahora en este tiempo para poder hacer la obra de Él. Pero comencé de lo más mínimo en la iglesia. Limpiaba, barría, servía en los detalles. Pero con el tiempo el Señor me fue poniendo en mayores cosas. Y hoy día me siento tan bendecida de Dios. Yo sé que no merezco su confianza, su gracia, pero Él sabe por qué lo ha hecho, ¿no? Hay cosas que nosotros no entendemos, pero a Débora el Señor la puso a ella por cabeza en una sociedad donde la mujer era discriminada, pero Dios no discrimina. El Señor llama y Él levanta y Él respalda. Lo que Él busca son corazones contritos y humillados. A ellos Dios nunca les menospreciará, porque al que se humilla, Él lo exalta. Y hemos sido llamados para darle gloria a Él. Y mientras nosotros lo hagamos, Él estará contento y habremos logrado el objetivo de nuestra vida. Debemos, iglesia, entender que nuestros dones no son para nosotros. Todo lo que el Señor nos ha dado, absolutamente todo, es para honrarle a Él. Si nosotros entendiéramos que esa casa que tenemos por la misericordia no es para nosotros nomás, es para que ahí en esa casa se dé gloria a Él. Ese carro que tenemos no es para nosotros solamente, es para edificar el cuerpo de Cristo y siempre darle gloria a Dios. Todo lo que tenemos, lo que poseemos, lo que somos, es para darle gloria a Él. Dejemos nuestros egoísmos, nuestras indiferencias, iglesia, y entendamos que todo lo que somos y tenemos es para edificarnos como cuerpo de Cristo. Las familias debemos aprender a trabajar en equipo, porque en las familias hay diversidad de dones. Unos son más callados, otros son más espontáneos. Unos son de carácter fuerte y otros son más pasivos. Unos quieren siempre liderar y estar en los mejores puestos, digamos, y otros no les interesa eso. No les interesa figurar, ni aparentar, ni liderar, ni tener la razón en todo. Pero en la familia encontramos de todo eso. Pero debemos aprender, iglesia, a hacer valer todos nuestros dones, todos nuestros talentos y a trabajar como equipo. A entender que todos esos dones, por pequeños que sean, son útiles en el cuerpo de Cristo. Son útiles. El que tiene el don de soñar edifica el cuerpo de Cristo si oportunamente da a conocer esos sueños a los líderes para poder encaminar lo que el Señor le está mostrando. Pero si usted se guarda sus sueños y no los comparte, entonces el cuerpo de Cristo no es edificado. Cuando nosotros aprendemos que
que somos un cuerpo y que todos nuestros dones y talentos son para honrar al Señor, entonces nuestra manera de actuar va a cambiar en nosotros. Como el ejemplo que dábamos al comienzo de los gansos. Entre ellos se ayudan. Los más fuertes se ubican en los lugares donde pega más fuerte el viento. Y así aquí los líderes, si uno lo mira en la iglesia, son los que están más arriba, pero más arriba es donde más oposición hay, donde el diablo más fuerte va a querer tentarlos y hacerlos volver atrás. Por lo tanto, necesitan tener más carácter, mayor comunión con Dios, esforzarse más. No podemos poner allí a uno que llegó recién a la congregación, ponerlo a liberar a los endemoniados. No podemos hacer eso. Debemos ser conscientes de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones y de lo que el Señor nos ha dado como fortalezas. En último lugar, estar unidos. En Efesios 4, el 15, dice que nosotros debemos estar unidos entre sí. Yo le voy a leer aquí, Efesios 4, el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Unidos entre sí por todas las coyunturas, unidos entre sí por todas las coyunturas, iglesia. La unidad es importante. La unidad hace la fuerza. Se escucha en los dichos. Unidos, iglesia, vamos a salir adelante. No vale que nos despellejemos. No vale que usted me pele a mí y pele a su hermano. No vale, nosotros debemos edificarnos. ¿Qué es lo que nos va a mantener en el momento de la aflicción y de la tribulación? Cuando el diablo venga a zarandearnos, ¿qué nos va a mantener en pie? La unidad, el amor, el estar unidos, iglesia, entrelazados los unos a los otros. Yo hace unos días le decía, ¿a qué ovejas el lobo o el león se come o se las lleva? A las que se aíslan. A las que se aíslan, iglesia. Yo en este tiempo del coronavirus le decía a la iglesia, no se aparten, participen de los servicios online, participen en el WhatsApp, no se aíslen. Pero la gente que dejó de participar, el enemigo se los embolató y muchos de ellos se han debilitado en su fe. Y si uno escucha a los pastores en todas partes, mucha gente se enfrió y se fue y no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque se desvincularon del cuerpo de Cristo donde el Señor los plantó. Se creyeron autosuficientes por soberbios, por vivir como islas. Nosotros debemos entender que somos parte del cuerpo de Cristo y que debemos estar unidos como las coyunturas de nuestros dedos, de nuestras manos, unidos, entrelazados unos con otros. Así el que está débil va a ser fortalecido. Así el que está gozoso va a contagiar a los demás. Así el que está triste va a ser levantado, iglesia. Pero debemos aprender a trabajar en unidad, porque la unión hace la fuerza. Cuando en los tiempos de la reina Esther, de Mardoqueo, nosotros leemos la escritura, que el rey Asuero sacó un decreto que iba a matar a todos los judíos. Y había una fecha, un decreto con fecha donde se le iba a dar muerte a ellos. Y Mardoqueo habló a su sobrina o su hija adoptiva, digámoslo así, para orar e interceder y ayunar para que ese decreto fuera anulado.
¿Y usted cree que la reina Esther dijo, tú arréglatela, ve cómo hace, yo aquí estoy segura en el trono reinando con el rey? Allá ustedes arréglenselas como puedan. No, ellos trabajaron en equipo, unidos. Mardoqueo invitó a Esther y Esther a sus siervas, a sus gente, a sus doncellas. Dice que se sacó los vestidos de la realeza y se vistió de ceniza y de cilicio junto a sus doncellas y a sus sirvientes, y ayunó, iglesia, y oró, y juntos como hermanos sacaron adelante sus vidas, fueron liberados de la muerte. Ese decreto finalmente fue anulado por el Señor, y el día que había para que todos murieran se convirtió en un día de victoria, iglesia. Porque cuando nosotros pensamos que somos derrotados, si estamos unidos y en el Señor, esos momentos se van a convertir en las más grandes victorias. Cuando el diablo venga para hacernos pedazos, pero si nosotros perseveramos en unidad, en oración, en ayuno, juntos los unos con los otros, entonces el diablo va a ser desbaratado de todo lo que planeaba contra nosotros. La unidad, iglesia, ellos se unieron como cuerpo, como equipo de trabajo, como hermanos que eran en Cristo, como hijos del Dios Altísimo, y derrotaron al diablo que planeaba acabar con ellos. Ellos acabaron con el enemigo. Cuando dice la Biblia que Moisés se cansaba, dice que y Aarón levantaban sus brazos, sostenían sus brazos y lo levantaban. Y dice que cuando ellos le levantaban los brazos, prosperaban en la batalla y les iba bien y tenían victoria. Pero Moisés se cansaba, y si no hubiera estado allí y Aarón que levantaran sus brazos, entonces no hubiera habido victoria. Y muchas derrotas en el pueblo de Dios son porque la iglesia no trabaja como equipo. Los que están llamados a sostener los brazos del liderazgo se ausentan. En los momentos de mayor dificultad no están unidos a la cabeza, no están unidos al liderazgo, no están trabajando unidos a sus pastores. Iglesia, entendamos en este día que nos necesitamos. Que necesitamos de tus cualidades. En los discípulos había un Pedro que era impetuoso. Sin embargo, había un Andrés que le gustaban las cosas pequeñas. Ir de uno en uno, como aquellos que para ellos tiene mucho valor un alma. Un alma es preciosa, pero a otros les gustan las multitudes. Les gusta liderar, les gusta ser el centro de atención. Juan era el discípulo del amor. Felipe era un hombre analítico, por eso fue puesto como administrador. En algunos momentos en la escritura podemos ver sus dones para administrar. Tomás era incrédulo, pero el Señor lo desechó por eso. No, eran parte de un cuerpo de Cristo y todas esas características eran necesarias para que fluyera la presencia de Dios entre ellos. Unos a otros se edificaban porque ninguno tenía los mismos dones y talentos que los otros. Nos necesitamos, iglesia. No seas sabio en tu propia opinión. No confíes en tu propia prudencia. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Necesitamos el cuerpo de Cristo, así sea la uña del dedo chico. La necesitamos porque cuando no está nos sentimos enfermos, debilitados, como que algo nos falta. Ellos, los discípulos, así con todas esas dificultades, diferencias que tenían entre ellos, fueron usados poderosamente para traer la palabra de Dios y el reino de Dios a esta tierra. Y la herencia que tenemos de la palabra de Dios fue y es debido a que esos hombres nos dejaron ese legado de fe
Y por eso nosotros hoy día podemos tener la palabra de Dios, las epístolas de Juan, el evangelio de Juan. Y así mucha palabra de Dios que fue escrita por ellos. El trabajo en equipos, hermanos. Nunca nos olvidemos que hemos sido llamados a trabajar en equipo. Yo quisiera, para terminar, recordarle a usted que Jacob tenía muchos hijos. Igual dentro de ellos, de ese grupo de hijos, había unos que eran asemejados a serpientes. Las serpientes muerden, son venenosas, pero también son astutas. Otros eran asemejados a lobos tremendos, devoradores. Otros dice que tenían rostros de león de los hijos. Otros eran como asnas. Imagínese ese grupo de hijos de Jacob, asemejados todos ellos, semejantes a animales salvajes como indómitos. Si nosotros nos ponemos a ver así fríamente, diríamos, ¡oh, qué tremendo! De eso no se sacaba uno. Pero sin embargo, todas esas cualidades puestas al servicio del Señor hicieron posible que ellos conquistaran Canaán, iglesia. Que ellos conquistaran a sus enemigos y que tomaran el territorio que Jehová les había asignado. No desmerezcas a tu hermano. No desmerezcas que uno es más lento, que otro es más rápido, que uno es más duro de carácter, que otro es más amoroso. Todos nos necesitamos, porque el que es de carácter fuerte es el que sirve para echar fuera demonios, porque tú no puedes ir a echar fuera demonios y decirle, ay, ¿te podrías salir de esta persona, por favor? Y si no, no importa, no pasa nada. No, para echar fuera demonios necesitamos un rostro de león. Para echar fuera a los enemigos necesitamos aquellos que son como serpientes, astutos. No para envenenar la congregación, sino para echar fuera a los enemigos de la iglesia. Necesitamos a esos Juan que están revestidos de amor para hablarle a las personas que necesitan ese amor, esa fragancia, esa docilidad para llegar al corazón de ellos. Entre todos nos complementamos, iglesia. Todos somos un cuerpo. Ninguno debe ser desmerecido. Todos debemos aportar lo que tenemos y de esa manera vamos a traer el reino de Dios. Los hijos de Jacob conquistaron Canaán, se establecieron allí y derrotaron sus enemigos. Iglesia, ponte de pie, vamos a orar y vamos a declarar que somos un cuerpo en el Señor. Amén. Y que juntos, entrelazados, vamos a traer su gloria, su presencia y vamos a tener grandes victorias entre nosotros. Hace años atrás se usaban las diligencias, que eran unos carruajes que llevaban pasajeros. Y entonces un hombre, un turista, quiso abordar una de estas diligencias y decía un cartel: pasajeros primera clase, segunda clase y tercera clase. Y él abordó la diligencia, pero no se explicaba la diferencia porque todos los asientos eran iguales adentro y no había mayores diferencias. Pero de pronto había una pendiente, una subida muy inclinada y el cochero dijo, los pasajeros de primera clase se quedan sentados, por favor. Los de segunda clase se bajan y caminan por alrededor del carruaje y los de tercera clase se bajan y empujan la diligencia, el coche. Y entonces yo le pregunto a usted hoy día, ¿qué tipo de pasajero es usted en este carruaje? ¿Qué tipo de persona es usted en su congregación? ¿Aquel que se sienta a esperar que le atiendan y que le sirvan el sermón cada domingo o cada día? ¿O es usted de aquellos que miran alrededor
desde ahí cercano, mirando en qué se tropieza la pastora para salir a chismear, en qué se tropiezan los líderes, en qué se equivocan los de la alabanza para burlarse de ellos. ¿En qué puede usted calumniar para desbaratar la obra del Señor? ¿O es de aquellos que se ponen detrás y empujan la diligencia, empujan con sus oraciones, con sus ayunos, con su servicio genuino y de corazón, con sus dones y con sus talentos, empujan la obra de Dios para que avance y crezca, iglesia? ¿De cuáles somos nosotros? Que Dios nos hable y nos ministre en este día. Inclina tu rostro para que oremos. Padre Santo, Dios soberano, gracias te damos en este día, Rey. Tu palabra es hermosa, que caigan los velos de nuestros ojos, Señor, y que podamos entender que hemos sido llamados al cuerpo de Cristo, no para ser islas, Señor, no para vivir en nuestra propia comunión, sino, Dios mío, para vivir en comunión contigo primeramente, pero también unidos, entrelazados los unos a los otros para darte honra, gloria y alabanza. Ayúdanos a despojarnos, Señor mío, de la envidia, de los celos, de las contiendas entre nosotros. Que podamos madurar, Señor. Quita toda sensibilidad carnal entre nosotros. Que no prevalezcan nuestras emociones en la toma de decisiones, sino que prevalezca el amor, el perdón, la verdad de tu palabra, Señor, y que pueda salir de nosotros tu espíritu de religión, tu espíritu fariseico en nosotros, Señor, que pueda salir de nosotros tu espíritu de murmuración y de chisme, y podamos, Señor, entender que somos el cuerpo tuyo, Señor, que tú eres la cabeza y que nos necesitamos los unos con los otros, Padre mío, que si nos aislamos, el enemigo nos podrá hacer pedazos con facilidad, pero si nos mantenemos unidos, entrelazados, Señor, podremos avanzar, podremos conquistar, podremos derrotar a nuestros enemigos y traer victoria a nuestras vidas, a nuestras naciones, Señor, a nuestras familias, y podremos darte a ti la honra, la gloria debida a tu nombre. Ministra, Señor, cada vida, cada corazón que está oyendo esta palabra. Ministra con poder y con autoridad, Señor. Oh, quita los velos que han cegado al cuerpo de Cristo. Quita los velos, Señor. Saca fuera la amargura, la ofensa, Señor. Quita, Dios, de nuestros corazones toda ofensa que hayamos recibido, y que podamos perdonarnos y amarnos y acordarnos que tú nos perdonaste primero, que tú pagaste el precio de nuestros pecados, y que por gracias que somos salvos, Señor. Oh, por fe, para que nadie se gloríe, que nunca dejemos de depender de ti en todo sentido, Señor, y buscar tu rostro, Padre, como primera cosa. Oh, Rey, amar a nuestros hermanos y perdonarlos de la misma manera que tú lo has hecho con nosotros, Padre. Que podamos poner nuestros dones y talentos, por pequeños que sean, y no esperar retribuciones del hombre, no hacer cosas por figurar, por aparentar, Señor, y nuestros corazones estén llenos de amargura, de orgullo y de resentimiento, sino que podamos hacerlo de manera genuina para darte a ti la honra de vida a tu nombre, Señor. Glorifícate, Señor, en el cuerpo de Cristo, donde quiera que se encuentren hermanos en la fe, escuchando esta palabra, Padre. Que les sean quitados los velos de sus ojos y abiertos sus oídos espirituales, para que ellos oigan esta palabra como venida de parte de ti, Señor mío, no del hombre, sino de ti, de tu corazón para nosotros, Señor, buscando que en este tiempo tu iglesia se santifique y se prepare, Señor, para recibirte a ti, Señor, y poder traer el reino de Dios a esta tierra. Gracias,
Gracias, poderoso Santo. Bendecimos tu nombre en este día y declaramos que siempre en nuestras vidas serás el primero, Padre mío. Siempre en nuestras vidas tendrás la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y eternamente hasta que vayamos contigo, Señor, a la eternidad, donde te daremos, Señor, a ti por siempre ese honor que tú mereces como Padre y glorioso Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Bendigo a cada varón, a cada mujer, a cada hijo, Señor, que está viendo esta palabra de Dios, y declaro, Señor, que unidos y entrelazados seguiremos adelante y caminaremos para establecer tu reino en esta tierra, Señor, y que tú seas engrandecido y glorificado por siempre, y seas un testimonio glorioso para el mundo entero, Señor, a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio y de nuestro quehacer en el Señor. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Un abrazo grande para todos ustedes. No te olvides, somos parte del cuerpo de Cristo. Amén.